El Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en este lugar para recibir tu palabra. Señor, yo te pido que prepares nuestras mentes y corazones, Señor, para recibir el consejo tuyo, porque tu pueblo se ha reunido para escuchar tu voz, Espíritu Santo. Por eso te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca, para que tú seas hablando a tu pueblo, hablando a mi vida, y que seamos edificados por ella, Señor, y tu palabra produzca el fruto para la cual fue enviada, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos este pasaje, inmediatamente nosotros tenemos que hacer una relación. Acababa de acontecer el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es interesante, hermanos, que los creyentes se habían quedado en un aposento alto, habían estado orando, recordando la promesa que el Señor les había hecho antes de ser ascendido a los cielos. El Señor les dijo: quedaos en Jerusalén, porque van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si algo nosotros tenemos que tener claro, hermanos, es que los apóstoles habían caminado con Jesús 3 años. Habían escuchado sus palabras, habían sido testigos oculares de todos los hechos importantes de sus vidas. Conocimiento a ellos no les faltaba. Ellos tenían el mensaje, ellos habían recibido las enseñanzas de Jesús, ellos tenían la promesa de parte de Él. Sin embargo, el Señor les dijo: aguarden hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque la obra de Dios no se hace con las fuerzas y las capacidades de los hombres, por muy intelectuales que podamos ser. Porque puede ser que entre nosotros hayan personas que tengan grandes capacidades, gran conocimiento o facilidad de palabras. O puede ser que entre nosotros haya quienes en su día a día no sean fáciles de palabra, pero que cuando estamos haciendo la obra de Dios, inmediatamente sentimos el respaldo del Espíritu, porque hablamos con denuedo, con poder, con palabra, con sabiduría, y hasta nos podemos asombrar. Entonces los apóstoles se habían reunido, y no solamente ellos, sino que también las mujeres que habían seguido a Jesús, y aproximadamente entre 120 y 500 hermanos habían estado en ese aposento esperando el derramamiento del Espíritu Santo, pero ellos estaban esperando mientras oraban. Porque dice que permanecían en oración y en ruego. Muchas veces nosotros hemos anhelado, al menos yo, he anhelado que Dios derrame de su Espíritu, que las almas se conviertan, que los enfermos se sanen. Pero también me he hecho esta pregunta: ¿he orado? ¿He permanecido en oración y en ruego? ¿He buscado que tales cosas sucedan? Y ellos lo hicieron. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, no habían multitudes. Estaban ellos en el aposento. Pero miren cómo es la obra de Dios. Cuando aconteció ese gran estruendo, cuando el Espíritu se derramaba en aquel aposento, dice que se despertó la curiosidad de la multitud y se acercaron a ver qué era todo aquel asunto. No había propaganda, no había equipos de sonido anunciando campaña, hermanos. Fue Dios el que congregó a las gentes para que escucharan el mensaje. Sí,
Nosotros hoy tenemos tecnologías y medios para anunciar que vamos a hacer actividades, pero también tenemos que confiar en que si la obra es de Dios, Él va a respaldar. Amén, amén, amén. Y cuando la multitud se reúne, dice que Pedro se levanta junto con los otros apóstoles y lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar un mensaje. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. E inmediatamente esa promesa la comienza a relacionar con Cristo. Porque si algo nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, es que el mensaje que transforma los corazones, el mensaje que convierte a los pecadores, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y se levantó triunfante de entre los muertos al tercer día, y que nosotros anunciemos a los hombres por medio de su nombre arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y cuando la gente cree, nosotros tenemos que tomarlos, enseñarles, porque el Señor les dijo en la gran comisión: ir y hacer discípulos. No solamente tenemos que predicar y esperar que la gente se convierta e inmediatamente ellos ven, no, nosotros tenemos que tomarlos, porque ellos necesitan aprender, ellos necesitan conocer más acerca de su Señor, y para eso es que la iglesia existe, para formar discípulos. Así como hoy hermanos de Samaria tienen la responsabilidad de acompañar y de discipular al hermano Silvio. Amén. Y Pedro predica, y dice la Biblia que 3,000 personas creyeron. No dice que eran solo 3,000 las personas que estaban en la multitud, podían haber sido más. Y eso nos revela algo interesante, hermanos. Y es que es Dios quien salva soberanamente a los pecadores. Es decir, esos 3,000 fueron los que recibieron la palabra, los que fueron compungidos de corazón, los que el Espíritu Santo obró en sus vidas y los guió al arrepentimiento. Así que no nos sorprenda si en algunos momentos cuando predicamos la gente rechaza el mensaje. Porque recordemos que el que toca los corazones es el Espíritu de Dios. Amén. Pero dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente cuando ellos creen, reciben el bautismo. Ahora, y esto lo quiero aclarar, ¿por qué es que ellos fueron inmediatamente bautizados? Y aquí nosotros podemos entender esto por dos razones. Lo primero es que quienes estaban cuidando, ¿no? Quienes eran los que se unían, eran los apóstoles. O sea, era una circunstancia especial. Y número dos, la Biblia nos dice que muchos de los que creyeron, por no decir todos los que creyeron y estaban en Pentecostés, eran o judíos o prosélitos, que eran personas que étnicamente no eran judías, pero que profesaban la religión judía y tenían el conocimiento de Dios y necesitaban reconocer a Jesucristo como el Mesías. Amén. Y es por eso que cuando ellos creen, son bautizados. Ahora nosotros, en este tiempo, usualmente no hacemos eso, no bautizamos inmediatamente a la persona que acepta, sino que le damos un proceso que le llamamos doctrina, en el que le enseñamos los fundamentos básicos de la fe y evaluamos, ¿no?, si la persona en verdad ha dado señales de que se va a afianzar y que va a estar dispuesta a dar el paso hacia las aguas del bautismo, aunque esas son cosas más en nuestras formas y en maneras en que como hacemos las cosas. Pero lo importante es que aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué dice el versículo 42?
Aquí hay por lo menos 4 cosas que estos nuevos creyentes hicieron. Número 1 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque si algo distingue a la iglesia del Señor de las demás religiones, de las demás sectas, de los otros grupos, es que nosotros permanecemos en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Todo lo que el Señor les había enseñado. Por eso es que nosotros tenemos los evangelios y encontramos ahí las palabras de Jesús. Por eso es que nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo y vemos cómo él nos explica el Antiguo Testamento. Y así las demás cartas, los demás libros de las Escrituras. Y es entonces, hermanos, que al igual que estos hombres cuando creyeron, nosotros también, y usted, hermano Silvio, es llamado a perseverar en la doctrina de los apóstoles. A permanecer en las sanas enseñanzas que se encuentran en este libro. Por eso es que Dios le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que aprendas, para que entiendas, para que todo lo que hagas te salga bien. Porque ¿cómo yo voy a saber qué es lo correcto o lo incorrecto a los ojos de Dios si yo no persevero en este libro? Es aquí, es en este libro donde se encuentra el consejo de Dios que me va a permitir a mí saber cómo debo de conducirme y cómo es que Dios se revela a mí y cómo puedo yo serle agradable. Amén. Amén. Vivimos en una época, hermanos, aunque todas las edades han sido difíciles, vivimos en una época donde a los ojos de la sociedad la verdad puede ser relativa. Los valores cambian. Amén. Gloria a Dios. Todas las modas cambian. Lo que antes era la moda de los 80, de los 90, hoy no es la misma moda de estos 2000. Pero si nosotros tenemos que tener en cuenta es algo, lo que dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, es decir, mudarán las edades, pasarán los tiempos, pasarán los siglos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Mas mi palabra no pasará. Lo mismo que para la iglesia primitiva era la palabra de Dios, debe ser para nosotros. Por eso es que el Señor permitió que este libro fuese escrito. En el tiempo en que los apóstoles predicaban, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos hacían uso de los libros del Antiguo Testamento. Y ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que predicaban y el conocimiento se transmitía de manera oral. Pero cuando ustedes leen cuidadosamente el libro de los Hechos y se van a las cartas del apóstol Pablo, se van a dar cuenta de que muchas veces los apóstoles llegaban a un lugar, predicaban, la gente se convertía, enseñaban a la gente, instauraban pastores, pero cuando se iban inmediatamente llegaban grupos a enseñar falsas doctrinas y los hermanos se confundían. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo tenía que hacer? Escribir cartas. Dejar por escrito para poder responder a las dudas que los hermanos tenían. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros queremos conducirnos por las sendas derechas, debemos atender a las palabras de este libro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Pero no solamente es memorizar y tener de memoria los textos. Amén. Sino que en la medida en que yo me conduzco en la vida, yo recuerdo, esto dice la palabra. Y que ese conocimiento produzca en mí esa acción que me lleve a practicar lo que está escrito en este libro. Porque perseverar en la doctrina de los apóstoles, la perseverancia implica acción, implica ejercicio, constancia. Amén. Como los atletas
que para poder coronar y alcanzar, ¿verdad?, los premios en sus competencias, constantemente están ejercitándose. De la misma manera nosotros debemos ejercitarnos en el consejo de Dios para poder perseverar, para podernos mantener constantes y firmes en el Señor. Gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor. Aleluya. En Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6, dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos ya habían oído, pero ahora Pablo les está recordando esto, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y miren lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes. Fundados como un fundamento estable, firme, que no se mueve. Así nosotros somos llamados a estar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Amén. Hermanos, si alguien se acerca a predicarles otro mensaje en el que no se enaltece a Jesucristo, en el que no se menciona la suficiencia del sacrificio de Cristo, es decir, que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de mis pecados, para la salvación, para la obtención de la vida eterna por medio de la fe en su nombre, hermano, usted está ante un falso maestro. ¿Eh? Por eso es que uno tiene que perseverar en este conocimiento, en este libro, porque este es el que le va a guardar del error. Por eso el apóstol Pablo llama a que tengamos una vida en comunidad, porque teniendo una vida en comunidad como un cuerpo, nos vamos a poder cuidar los unos a los otros, nos vamos a poder pastorear los unos a los otros. Los lobos atacan a las ovejas solitarias, a las que se han salido del redil, pero jamás se atreverán a atacar a la manada. ¿Por qué? Porque hay un gran volumen. Ustedes han tenido la oportunidad de ver esos documentales, ¿no?, de la vida silvestre, allá en África, ¿no? Los bueyes aquellos, no me acuerdo ahora su nombre, los ñus o algo así. Gracias. Los búfalos, los ñus. Ellos caminan en manada. Y en el centro están las crías. Cuando uno se sale del redil, es presa fácil de los leones. Pero incluso siendo presas fáciles de los leones, ellos claman para anunciarle su posición al resto de la manada, esperando que el resto vaya en su ayuda. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos permanecer en comunidad para amonestarnos los unos a los otros, para enseñarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, porque solo somos susceptibles, pero unidos, hermanos, el enemigo no nos va a tocar fácilmente. Amén. E incluso si en algún sentido te has alejado, quizás no físicamente, porque puede ser que estás aquí, pero no estás teniendo la misma comunión con tus hermanos que tenías antes, es tiempo de que clames, es tiempo de que pidas ayuda. Porque para eso es que Cristo ha establecido a la iglesia como su cuerpo.
Amén. Gloria a Dios. ¿En qué otra cosa perseveraban los creyentes? Dice, en la comunión unos con otros. Decía el niño, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que no tenemos excusa para no amar si en verdad estamos en Cristo. Como dice Pablo en Romanos 8, 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Porque también lo dice en el versículo 16, pues el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el amor de Dios está en nuestro interior. Amén. Es decir, yo lo entiendo, hermanos. Puede ser de que quizás por nuestro carácter, nuestra forma de ser, a veces yo sea difícil para que ustedes me amen, ¿no? Yo los entiendo. Puedo ser complicado. Pero el Espíritu de Dios nos faculta para amar. Amén. Así como Cristo nos amó a nosotros. ¿O no nos amó Cristo a nosotros? Amén. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo les pregunto, ¿no sabían lo que hacían? No querían matar al Señor. Aleluya. ¿Y qué hizo Esteban? No nos vayamos con Jesús. Algunos me dirán, pero es que Jesús es Jesús. Bueno, vayámonos con Esteban. Cuando lo apedreaban, ¿qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Ahí tenemos a un joven que lleno del amor de Dios es capaz de pedir y de interceder por aquellos que le estaban matando. Gloria a Dios. En la comunión unos con otros. Hermanos, el hierro con hierro se afila, ¿no? Así dice Proverbios. Es juntos, es caminando unidos que nosotros vamos a avanzar. Por eso dice en Eclesiastés, ay del solo. Porque cuando cayere, ¿quién lo va a levantar? Y cuando tenga frío estando en su cama, ¿quién le va a dar calor, hermano? ¿Verdad que se siente feo estar solo y tener frío? Se siente feo estar en el sol y que no haya quien te levante. Hermanos, la iglesia está puesta para levantar al caído, para calentar al que está frío. Hermanos, este es un ejemplo. Supongamos que entra una persona, uno de nosotros, y anda desanimado, anda frío, está a punto de irse al mundo. Y viene a la iglesia porque dice, en la casa de Dios encontraré gozo, veré a mis hermanos, ellos orarán por mí. Pero nos miran a todos tristes y apagados, hermano. Pero si nos miran contentos, si nos miran gozosos, alabando a Dios, recordando lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos rescató de las tinieblas, cómo nos alcanzó del mundo, cómo nos libró del poder del pecado, entonces esa persona inmediatamente va a reconocer lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios ciertamente está entre ustedes. Amén. Gloria a Dios. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy en medio. Amén. Reunidos en su nombre. Amén. Aleluya. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. ¿A cuánto les gusta comer? Aleluya. A usted no, hermano. A usted no le gusta el pan. Aleluya. Hermanos, ellos se reunían, y eso lo dice en el capítulo 4, en las casas. Es decir, compartían en los hogares. A mí me cuentan que hace muchos años atrás se hacía con mayor frecuencia por estos lugares que los hermanos hacían culto, hacían comida y todo, y las vigilias hasta el amanecer. Gloria a Dios, hermano. Eso es alegre. Compartir, ser una familia en Cristo Jesús. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
Pero también el partimiento del pan hace referencia a la comunión de la cena del Señor. Recordaban lo que el Señor les había enseñado, ¿no? Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No tenían la comunión. Participaban y recordaban la muerte del Señor, anunciando que Él regresaría por segunda vez. Pero también perseveraban en algo que nosotros tenemos que recuperar, y en las oraciones. Es decir, que ellos, en cuanto se convirtieron, aprendieron de los apóstoles, aprendieron de los hermanos, que no solamente tenían que tener una buena doctrina, porque la buena doctrina es importante. No solo tenían que tener comunión los unos con los otros, tener confianza entre nosotros, que si yo tengo un problema, yo puedo acercarme al hermano y puedo encontrar en él un consejo o una respuesta, o que me puede brindar ayuda. Ellos no solamente partían el pan, ellos también oraban. Si hay una persona que tal vez no es muy amplia en oración y hay otro que puede orar 3, 4 horas, este es un ejemplo. Enséñenle, ore junto con esa persona, instrúyanla, haga partícipe al hermano de esa bendición, muéstrele que orar no es algo pesado, que orar es un tiempo precioso en el que yo paso tiempo con Dios, en el que me puedo despojar de los pesos de la vida y venir a la presencia de Dios y encontrar en Él descanso. Que orar es conversar con Dios, tener comunión con Dios. Hermanos, la oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Mejor que conversar con una persona a través de WhatsApp, hermano. Porque tenemos, la Biblia dice, acceso al lugar santísimo por medio de Jesucristo. Hermanos, hay quienes se preocupan por tener acceso a las personas importantes, a la gente de renombre. Pero nosotros tenemos acceso a Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es mucho más grande, mucho más valioso, hermano, que cualquier otra cosa. El hermano decía, Señor, que nos cobre lo justo. Y Dios lo hizo. Señor, estoy enfermo. Y Dios te sana. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas obras, cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Ha hecho Dios en mi vida. Pero entonces, ¿por qué nos desanimamos? Y lo digo, nos desanimamos porque yo me desanimo también. Porque somos muchas veces olvidadizos. Los milagros Dios los hace en nuestras vidas para que recordemos que Él está con nosotros. Y como prueba fehaciente de que su presencia nos guiará todos los días de nuestra vida. No que, miren, Dios es poderoso para sanarnos siempre si Él quisiera. Pero hay veces que Dios no nos sana. ¿Se ha fijado usted? Hay veces que Dios no nos sana. Incluso hay personas que nosotros conocemos que oraron por un milagro, oraron por una sanidad y no se sanaron. Pero si usted conversaba con esas personas, ellos le dirán, pero Dios me hizo este milagro en el pasado. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera nosotros podemos recordar que Dios tiene poder. Pero también podemos recordar que aunque no nos sane, Él está también con nosotros. Amén. Hermano, Dios está con nosotros cuando tenemos salud y cuando no la tenemos. Dios está con nosotros cuando tenemos trabajo y cuando no tenemos. Dios está con su pueblo todos los días. Así como Dios estuvo con Israel en el desierto. Y no dice la palabra, y durante 40 años Jehová tu Dios estuvo contigo en este desierto y te hizo tener hambre. Y te probó en el camino. Y te sustentó con maná. Y tus pies no se hincharon y tu vestido no se envejeció. Amén. Porque lo hizo para probarte, para saber si andarías delante de Jehová tu Dios.
Amén. Dios está con nosotros cuando estamos saciados y también cuando tenemos hambre. Si no, leámoslo en Filipenses. Mire lo que dice el apóstol Pablo para continuar al siguiente punto. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Mire, la iglesia de Filipos procuraba cuidar del apóstol Pablo, de lo cual también habíais estado solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, cuando tengan la oportunidad de hacer el bien, no la desaprovechen. Amén. No lo hago, dice el apóstol, porque tenga escasez. Mire, tenía escasez el apóstol Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué circunstancias Pablo se sentía fortalecido por Cristo? En todas. Amén. Amén. Una muestra de que la iglesia debe perseverar en las oraciones. Antes de abordar un poco acerca de lo que Pablo está diciendo ahí, es cuando Pedro está en la cárcel. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 12. Pero antes de que Pedro estuviera en la cárcel, también apresaron al hermano del apóstol Juan, al apóstol Santiago. ¿Y qué hicieron con Santiago? Lo dejaron sin cabeza por la fe en Cristo. Yo les pregunto, ¿Santiago, el hermano de Juan, era discípulo del Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Era un apóstol? ¿Sí o no? Sí. Santiago muy probablemente predicó y mucha gente se sanó y mucha gente se salvó y por sus manos el Señor hizo muchos milagros, ¿sí o no? Sí. Y sin embargo Dios permitió en su soberanía que Él diera su vida por su causa. Y en esa misma circunstancia el apóstol Pedro iba a ser ejecutado y estaba en la cárcel. ¿Y qué dice que hizo la iglesia? Hizo oraciones a Dios por él. ¿Y qué pasó con Pedro? El Señor lo sacó de la cárcel. ¿Se da cuenta? Nuestro Dios es soberano y nosotros debemos orar los unos por los otros. Si Dios nos sana, hermanos, gloria a Dios. Y si no nos sana, sigamos orando para que Dios fortalezca al hermano en las pruebas, en la enfermedad, acompañándolo. Porque eso es lo que nos distingue a nosotros. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 13, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Eso es lo que nos distingue. Amén, amén. Amén. Y Pablo dice en el versículo 10 que él sabe que los hermanos habían tenido el deseo de ayudarle, pero les faltaba la oportunidad. Pablo, mire, estando preso en la cárcel, no solamente encontraba contentamiento en Cristo, sino que él sabía que había hermanos que estaban orando por él. Hermanos, qué lindo se siente cuando nosotros no solamente descansamos en el Señor, sino cuando sabemos que nuestros hermanos están orando por nosotros. Hermanos, uno se siente fuerte. Quizás no físicamente, pero sí espiritualmente uno se fortalece porque se siente acompañado, se siente cuidado, se siente amado. Y eso te anima a continuar, porque sabes que no estás peleando solo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, yo sé que a ustedes les faltaba la ocasión, pero en cuanto la tuvieron, ustedes se preocuparon por cuidar de mí. Sin embargo, no les digo esto porque ahora tenga escasez. No, yo tengo contentamiento en toda circunstancia,
porque Cristo es quien me fortalece. Amén. Mire lo que Dios hace por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído nuevamente la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado el conocer a Cristo. Y nos ha hecho parte de su familia. Por eso, mira lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, versículos 25 al 29. Todo esto tiene relación. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha hecho sus hijos. Mire, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos son bautizados en Cristo? ¿Cuántos están revestidos de Cristo? Amén. Entonces somos hijos de Dios. Somos hermanos los unos a los otros. Hemos recibido la misma bendición eterna, el mismo gozo, el mismo espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sois uno en Cristo. Ni el que tiene más dinero es más que el que no tiene. Ni el que tiene grandes empresas como el que trabaja como jornalero. Ni el varón es más que la mujer, ni la mujer más que el varón. Porque hemos sido redimidos para ser uno en Cristo Jesús. Eso es lo que Él ha hecho. Hermanos, antes estábamos en tinieblas. Estábamos en condenación, pero ahora Cristo nos ha dado vida eterna y nos ha hecho partícipes de esta familia, la familia de Dios. Como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y nos ha hecho parte de su cuerpo. Amén. Nos ha hecho parte de su cuerpo, hermano. Y, ¿qué dice Corintio? Si un miembro se duele, todo el resto del cuerpo lo siente. Porque la mano no es más que el ojo y el ojo más que la mano. Amén. Gloria a Dios. Todos los miembros de la iglesia son importantes. El pastor es importante. Pero también lo son ustedes, hermano. El que canta, el que limpia, el que da un texto, el que ora. Hermano, todos, según los dones que Dios les ha dado a cada uno, lo ha dado para que nos ministremos, para la edificación de la iglesia, para la consolación de la iglesia, para la exhortación de la iglesia. Por eso dice los versículos 20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Lo mismo que leíamos al principio, y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, ¿se imagina que nosotros ahorita en esta época de lluvia tuviéramos toda la estructura y no tuviéramos techo? ¿Cómo estaríamos? A la expensa si nos cae el agua. Hermanos, si tuviéramos techo y no tuviéramos las estructuras, igual, aunque nos cubra la cabeza, con el viento el agua se mete. Hermanos, todas las partes del edificio son importantes. Si tuviéramos toda la estructura, el techo, las paredes, y no tuviéramos electricidad, estaríamos sofocándonos de calor. ¿Se da cuenta? Todo en el edificio es importante. Todos los miembros de la iglesia son importantes. Amén. Aleluya. Y por eso quiero ir cerrando con estos dos pasajes. Y esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Y estoy seguro que también ha sido la experiencia de cada uno de nosotros. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Esta es la experiencia de un hombre que se encontró con Cristo y no volvió a ser el mismo. Como estoy seguro que también ha sido la experiencia de cada uno. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Y después vamos a cerrar leyendo Filemón capítulo 1, versículos 9 al 16. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna es ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, que cuando Pablo se convierte, después de predicar en Damasco, y él tiene que huir de la ciudad, llega a Jerusalén y dice que la gente no se acercaba a él porque le tenían miedo, porque pensaban que todavía no era un discípulo? Y es válido, hermano. Hermano, una persona que era buena a tomar, que era buena al vicio, al pecado, lo que sea, y ustedes lo miran ahora creyendo, ustedes se asustan, pero será.
¿Será que de verdad se convirtió? ¿Será que de verdad dejó el vicio? Y hasta podemos tener miedo o incredulidad o duda o ser escépticos de que esa persona alcanzó la salvación, hermano. Porque a veces se nos hace increíble. O sea, sí, nosotros oramos. Sabemos que oramos por personas, familiares, conocidos que están perdidos en el pecado. Y oramos, Señor, sálvalo. Pero cuando se convierten nos asustamos. ¿Sí o no? Nos ha llevado ese susto. ¿Cómo que aceptó? ¿Cómo que se convirtió? Pero ¿qué dice la Biblia? En ese momento se acercó un hombre que creyó en el testimonio de Pablo, llamado Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Un hombre se acercó a ese nuevo creyente y le creyó a su testimonio y lo acompañó y testificó por él delante de los apóstoles. Hermano, acompañe a los nuevos creyentes. Acompáñense. Testifiquen en favor de ellos. Crean. Tengan la oportunidad de crecer en el Señor. Así como ellos lo hicieron con Pablo. Y miren, hoy tenemos al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y Pablo lo dice, fui recibido a misericordia, porque aunque antes era esto, yo lo hacía en incredulidad, en ignorancia, porque no entendía quién era Cristo. No entendía quién era mi Salvador. No entendía que lo que ahora estoy experimentando es vida eterna. Amén. Y tenemos un último caso y con este sí quiero cerrar. Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Gloria a Dios, está después de Timoteo. La segunda carta a Timoteo. Perdón, después de Tito. Es la última carta del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, versículos 9 al 16. Filemón 9 al 16. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, Pablo le escribe a Filemón, un creyente que tenía a la iglesia en su casa allá en Colosas. Él había tenido un esclavo llamado Onésimo, que se había escapado. Y dice la Biblia que ese muchacho que se escapó, de alguna manera fue a dar a la cárcel allá donde estaba Pablo, en Roma, y ahí él se convirtió. Onésimo significa útil o provechoso, y sin embargo para Filemón no le había resultado útil esa persona porque bueno, le había hecho una deslealtad, se había escapado. Entonces mire lo que Pablo escribe ahora en favor de Filemón. Así como Bernabé testificó en favor de Pablo en su momento, ahora es Pablo quien testifica en favor de Onésimo ante Filemón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Mire cómo se refiere Pablo, me encanta. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Se da cuenta? Pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Mire qué clase de testimonio está dando Pablo de este hombre. Recíbele como si fuera yo. Aleluya. Yo quisiera retenerle conmigo. Mire, este hombre que no era útil, ahora se le hacía útil a Pablo. Pero le dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Cómo? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recíbele como hermano amado. Así debemos de recibir a nuestro hermano Silvio, como un hermano amado. En quien estoy seguro que Dios en el momento que creyó, lo llenó de su espíritu y lo capacitó con dones que Él va a ir descubriendo.
en la medida en que ustedes lo ayuden a ejercitarlos. Hermanos, qué preciosas son esas palabras que el apóstol dirige. Y son las mismas. Mire, le dice Pablo, quizás para esto se apartó de ti. Amén. Todas las circunstancias de nuestra vida, hermanos. Todo lo que usted vivió en su vida, desde que nació hasta hoy, todas las veces que Dios lo guardó de alguna enfermedad, de algún peligro, fue para esto. Para que hoy estuviera usted con nosotros en esta mañana. De la misma manera como Dios nos ha guardado a nosotros, si nosotros nos levantáramos y diéramos nuestro testimonio, estoy seguro que aquí muchos diríamos, yo estuve al borde de la muerte. Quizá alguno me dirá, yo estuve en la guerra. Yo miré morir a mis compañeros, pero yo no morí. Yo estoy vivo. Únicamente por la gracia y la misericordia del Señor, porque Él tuvo piedad de mí y me alcanzó para que hoy yo esté aquí testificando de la grandeza de sus maravillas y de su poder. Gloria a Dios. A manera de conclusión, hermanos, cuando una persona se convierte, nosotros, al igual que lo hicieron los apóstoles, al igual que lo hizo Bernabé, al igual que hizo Pablo, debemos tomarlo y cuidarlo, enseñarle e instruir. Amén. Amén. Debemos mostrar ese mismo amor que tuvo Cristo Jesús para con nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Dios les bendiga.